Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted se encuentre, le mandamos un abrazo, bienvenido a mi canal. Estoy aquí con mi hermano Bernabé, hijo de consolación, porque al igual que el video pasado, me acompañó en una respuesta que dimos y ahora pues yo le invité para este estudio que vamos a tener con respecto a Juan capítulo 10, pero deje ponemos un poco de música. Le mandamos un fuerte saludo y esperemos que pues son tiempos difíciles, pero confiemos en Dios, que es soberano y que Él sabe lo que está haciendo. Hermano, te doy las gracias por participar en este video también. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias hermanos. Agradecido por esta participación acá en este nuevo video junto a ti. Te quiero dar las gracias por dejarme participar y dejar en claro que este ha sido un análisis tuyo y bueno, y que tú me has dado la invitación para poder participar de él. Y bueno, en este momento también, antes de empezar el video, quiero mandarle un fuerte saludo y un fuerte abrazo y nuestras oraciones a Jesús Ferreira, porque seguramente tu hermano viste en internet de que él hizo una publicación para que estuviéramos orando por su hija, y lo hemos hecho, hemos estado orando por ella, por su hija Abigail, y sabemos que Dios tiene el control de toda situación y de toda enfermedad. Y Amén, queremos hermano. mandarle un gran abrazo a Jesús. Amén. Le mandamos un fuerte abrazo a él y también a Santiago. Esperemos que estén bien. Y también, ¿por qué no? Un abrazo a Franklin Enríquez, que más allá de tener nuestras indiferencias, pues lo estimamos mucho, ¿no? Porque pues cada quien tiene sus convicciones, pero pues de la única manera que se pueden resolver sería sentándose y platicarlas, pero en orden. Entonces le mandamos un fuerte abrazo también y esperemos que esté bien, ¿ok? Entonces, hermano, Gracias, hermano. aquí está pasando Me algo hago en eco, Juan. Sí, hermano. me hago eco de tus palabras con respecto a Franklin. Claro. Hermano, entonces vamos a entrar a lo que es el estudio. Aquí está pasando algo en Juan 10. En el capítulo 10 observamos, está pasando algo con Jesús y con los judíos. Hay una escena donde los judíos lo quieren apedrear. Y dice, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. ¿Qué podemos observar? ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermano? Bueno, hermano, aquí vemos, seguramente aquí la audiencia se preguntará qué es lo que queremos mostrar en este video. Como ahí en pantalla está el capítulo 10 de Juan. Eh, Antes de empezar quiero decir, hermano, que hoy vamos a hacer un estudio exegético y profundo del capítulo 10 y 11 de Juan, pero comenzando desde el capítulo 1 y así sucesivamente. Entonces, aquí en el capítulo 10, para entrar un poquito en el contexto, vemos que 10:31, que es el que está en pantalla, pero queremos entrar un poquito en el contexto. Que vemos aquí que Jesús estaba en el pórtico de Salomón, confrontando con los judíos. Y ellos hacen una pregunta y le dicen, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma si tú eres el Hijo de Dios y del Cristo? Entonces, esta pregunta es para la audiencia y yo la hago, y esta es la pregunta que yo le haría a la audiencia, hermano. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree, o sea, en general, qué cree usted que piensa, y qué piensa que hizo Jesús para que estos líderes judíos se enojaran tanto con él? Bueno, y seguimos analizando un poquito el contexto en respuesta a esta pregunta, hermano. Si observamos Juan 10, 27 y 28, aquí Jesús ya no estaba diciendo, en el capítulo Juan 10, 27 y 28, un poquito antes para analizar el contexto. Jesús ya le estaba diciendo a los líderes estos judíos, diciendo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna, les dice Jesús. Entonces aquí vemos un poco el contraste y el contexto de el por qué el enojo de Jesús. Uh-huh. Entonces aquí está el problema por el cual estos líderes judíos se molestaron tanto. Y aquí nos damos cuenta que estos líderes, hermanos, entendían muy bien que el único que podía dar vida eterna tenía que ser Dios.
Y esto seguramente en tu segunda exposición lo vas a ampliar un poquito más, hermano. Así que te dejo eso para más adelante. Ok. Entonces, y si vemos un poquito más en el verso 30, en el versículo 30, Jesús les dice, yo y el Padre uno somos. Y este también, hermano, es un verso clave por el cual Jesús les dijo que todas las obras que el Padre también hace, él las podría hacer. Okay. Bueno, y entonces también aquí que como para ya empezar, queríamos, entonces vemos aquí que el autor, el evangelista Juan, pone en escena dicha situación de lo que estaba pasando ya acá en este capítulo, analizándolo exegéticamente, que es lo que queremos hacer desde el comienzo de este evangelio de Juan hasta el capítulo 11, como habíamos mencionado. Y como el autor aquí nos presenta una gran obra, hermano, una gran obra. Y aquí quiero hacer mención a ti, hermano, nuevamente, que con mucha exegesis tú has montado esta obra y has montado esta escena de cómo el evangelista nos muestra esta escena y esta obra. Y en base a esto, mi hermano, de aquí surge una pregunta. Ya vimos que el autor nos muestra una gran obra acá. Entonces, ¿qué se necesita para hacer una gran obra? Número uno, se necesita un escenario. Y aquí ya vemos que el autor nos empieza a mostrar el escenario. Número dos, un protagonista. Ya vemos aquí quién es el protagonista, que es Jesús. Y número tres, el autor necesita, como toda obra, necesita una audiencia. Y aquí el autor nos está haciendo referencia como a nosotros, como audiencia, y va a tomar vital relevancia la audiencia a nosotros en estos tiempos de lo que nos está queriendo mostrar el autor aquí. Entonces, desde aquí vamos a ver de dónde parte el verdadero motivo por el cual querían apedrear a Jesús. Bien, entonces el autor aquí, como habíamos mencionado, monta una gran obra y nos puso un escenario perfecto. Esto es lo que quiero dejar en claro de lo que vimos y de lo que tú viste, hermano, en esta exegesis. Nos monta un escenario perfecto y un protagonista perfecto, que es Jesús, realmente. Entonces aquí queremos, a partir del capítulo 1, empezar a contarles cómo el autor ya nos empieza a entretejer esta gran obra. Entonces ahí ya vamos a ir al PowerPoint, que seguramente lo tenemos aquí en pantalla. Vemos cómo el autor nos muestra la naturaleza de Jesús. Nos muestra la naturaleza de Jesús y nos muestra que el verbo era Dios. En Juan 1.1 nos dice que el verbo era Dios. Y que este verbo, siendo Dios, se hizo carne en la persona de su Hijo. Bueno, aquí ya tenemos la primer conexión de la obra, hermano. La doble naturaleza de Jesús como Dios y como hombre, ya en el capítulo 1, nos empieza a mostrar el autor, el evangelista. Y cuando pasamos al capítulo 5, también vemos aquí en el capítulo 5, en nuestro PowerPoint, cómo el autor nos muestra la unicidad y la igualdad del Dios Trío. La unicidad y la igualdad del Dios Trío. Entonces aquí, como vemos en Juan 5:17, nos dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo también. Y yo trabajo. Entonces vemos así, para analizarlo un poquito, así vemos cómo el Padre trabaja y el Hijo también trabaja y está trabajando en la actualidad. Y esto me hace acordar, hermano, que literalmente podemos decir que así como el Padre trabaja, Jesús también trabaja. Porque así como, y esto me hace acordar, así como Dios puso en orden todo el universo, el Hijo también puede hacerlo y lo hace. Y esto me recuerda las palabras del autor de los Hebreos cuando dice que el Padre lo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todo el universo, en el cual Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que Jesús mismo sostiene todo el universo con la palabra de su poder. Fíjate, hermano, acá lo poderoso y lo todopoderoso, como lo pone acá el autor a Jesús. Pero bueno,
Vamos a pasar al verso 18 del capítulo 5 de Juan, que acá nos dice también que por esta causa los judíos aún más querían matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y en esto, hermanos, es lo que queremos dejar en claro, que lo que entendían los judíos y como lo podemos ver. Porque nosotros, para dar un ejemplo, porque nosotros hoy en día le decimos Padre a Dios, ¿no? Porque somos sus hijos por adopción en Cristo Jesús. Pero por adopción en Cristo Jesús, pero Jesús aquí se ponía al mismo nivel que su Padre en cuanto a esencia y como a Dios mismo, y ese era el tal enojo de los judíos en este capítulo. Bueno, y ya para ir concluyendo ya en el capítulo 8, pasamos al capítulo 8 ahí de nuestro PowerPoint, y ya aquí en este capítulo vemos como toma, digamos, de lo que ya venimos hablando, una vital relevancia en creer que Jesús es el Cristo y que es Dios mismo. Y ya aquí el autor nos prepara a nosotros como audiencia, por decirlo así, hermano, de recibir este protagonista, que es nuestro Señor Jesucristo, y el autor mismo de nuestra salvación. Y también nos quiere mostrar acá, como dice ahí en el PowerPoint, las consecuencias de rechazar este plan de salvación. Como podemos ver, entonces como leemos aquí en el PowerPoint, en Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Fíjense, o sea, acá está diciendo Jesús, acá está diciendo Jesús que creer que Él es Dios y que solo Dios puede perdonar pecados. Y que solo Dios puede perdonar pecados. Ese es, digamos, lo vemos en la Escritura, que sabemos que solo Dios puede perdonar pecados. Y ya en el verso 28, en Juan 8:28, en el 28 también nos dice algo. Y dice así: cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Y aquí volvemos a ver la doble naturaleza de Cristo. Porque solo Dios, hombre, podía morir en la cruz. Y como muchas personas hoy creen que Jesús, por ejemplo, murió en la cruz, como murió en la cruz, pero no, o sea, muchas personas creen que Jesús murió en la cruz, pero no lo aceptan como un Dios redentor y salvador para toda la humanidad. No creen eso. Un ejemplo claro, como veníamos mencionando, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que Jesús murió en la cruz, pero no creen que es el Hijo de Dios Redentor, no creen en Jesús como nuestro Dios Salvador y como Dios mismo. Y ya en el verso 58 Jesús les vuelve a decir, y acá en primera persona, hermano, en verdad os digo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Acá Jesús mismo les vuelve a recalcar en primera persona que Él viene desde la eternidad. Jesús mismo les viene a recalcar en el 58, y vuelvo a leerle y les vuelve a decir, en verdad os digo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Y acá vemos cómo Jesús le recalca a los judíos en primera persona que Él viene desde la eternidad, hermano. Y bueno, y en el 59 concluye que los judíos volvieron a tomar piedras para tirársela. Aquí vemos la primera exposición de la primera parte, que me toca a mí. Ya vamos a pasar le voy a pasar el micrófono a mi hermano de un auto 36, pero para hacer un breve repaso de esto, vamos a ver cómo rápidamente, para que hacer énfasis en los demás capítulos, que en el capítulo 1, como le habíamos mencionado, el autor nos muestra la naturaleza de Jesús, que el verbo era Dios, que Él era Dios y que se hizo carne. Y pasamos al capítulo 3, que ese verbo que se hizo carne vino a este mundo a morir en la cruz por nosotros, como dice el capítulo 3, que es el plan de salvación, que es Juan 3:16,
que nos dice que de tal manera Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí vemos el plan de salvación y cómo ese verbo vino a la humanidad, vino al mundo y se hizo carne, a morir en la cruz por nosotros. Y en el capítulo 2 empieza un poquito, empieza hablándonos del autor del principio y comienzo del ministerio de Jesús. Y ya en el capítulo 4 nos ofrece aquí el autor el plan de salvación para todo el mundo. Y eso lo podemos observar ahí como está en el PowerPoint en Juan 4:42. Y después, ya en el capítulo 6, aquí el autor nos muestra la seguridad del plan de salvación, que eso está en Juan 6:39, porque sabemos que la seguridad del plan de salvación es porque el plan ese perfecto lo hace el Dios Trío, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en el capítulo 7, el autor nos da la invitación a recibir ese plan de salvación, que es lo que nosotros como audiencia y como ahora con nosotros como expositores queremos que la audiencia lo pueda entender. Y ya en el capítulo 8, el autor nos muestra las consecuencias de rechazar ese plan de salvación. ¿Y qué consecuencias nos puede traer hacia nosotros mismos a no solamente que creer que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, que eso es lo que tenemos que reconocer, pero creer que ese hombre que fue Cristo con su doble naturaleza fue 100% hombre y 100% Dios? Entonces aquí les dejo un breve repaso de la primera parte de la exposición para que veamos la importancia de lo que nos quería mostrar, lo empieza a mostrar acá el autor y monta esta obra perfecta, con un protagonista perfecta y muestra el escenario perfecto, y como concluiremos ahora en la segunda parte de la exposición de mi hermano Temnotus 316. Así que bueno, te paso el micrófono, hermano, para que sigamos en la exposición. Gracias, brother. Entonces, como podemos observar, como lo dijo el hermano al principio, el autor de este evangelio, que es Juan, está montando un escenario. Pero se ha preguntado usted para qué está montando ese escenario. Para llevar a cabo una obra. Ya nos mostró que el hermano nos dijo que está montando un escenario, se necesita una audiencia y se necesita un protagonista. Ese es el objetivo del autor del libro de Juan. Entonces, como pudimos observar, ya vimos que en el capítulo 1 nos muestra su naturaleza. Del capítulo 2, 3 y 4 nos muestra el plan de salvación y que ese plan de salvación es extendido a todo el mundo. En el capítulo 5 nos muestra la unicidad e igualdad de Jesús con el Padre. Que es un Dios trío. Nos muestra su igualdad, así como el Padre está trabajando para mantener el universo en completo control, también el Hijo está trabajando. Los capítulos 6 y 7 nos muestran la seguridad de esa salvación y la invitación a recibir esa salvación. Pero también nos muestra en el capítulo 8 las consecuencias de rechazar este plan de salvación del Dios soberano. Entonces, ya con esto en mano, con este repaso, ¿qué es lo que hace el autor? Observemos que el autor nos trae dos tipos de audiencia, como veníamos diciendo. Para llevar a cabo una obra en un teatro, primero se necesita el escenario. Ahora Jesús ya tiene el escenario, es el lugar donde Jesús está, pero su audiencia son los judíos. Y ahora viene el autor y nos muestra a dos tipos de audiencia. Por un lado, en el capítulo 9 nos narra la respuesta de un ciego, y en el capítulo 10 nos narra la respuesta de los judíos. Tenemos que tener en cuenta que esto lo recoge el autor después de que nos muestra el plan de salvación, la doble naturaleza de Jesús, y ahora, ya que nos mostró las consecuencias, nos muestra dos tipos de audiencia. Una que va a responder de una manera y la otra que va a responder totalmente de lo contrario. Vamos a observar que en el capítulo 9:38 tenemos la historia de un ciego que nació ciego y Jesús lo cura. Y
por el lado de los judíos, notamos que ellos lo quieren apedrear y lo acusan de blasfemia. Le dicen que él, siendo hombre, se hace Dios. Al contrario de lo que hizo el ciego, que a pesar de que no tenía ningún conocimiento, por así decirlo, teológico, o ni siquiera conocía a Jesús, se postra ante Jesús aceptando quién es Jesús, sin ningún conocimiento previo de la persona de Jesús, y ni siquiera había visto sus milagros. Ahora aquí quiero hacer un pequeño énfasis en la palabra le adoró. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra en griego tiene el significado de postrarse ante un rey, para en el sentido de simplemente honrarlo o darle homenaje, como dicen los testigos de Jehová. Ahora, eso, exacto, eso queda descartado, porque Jesús no tenía aspecto de rey, más bien tenía aspecto de pordiosero. Y él, este ciego, no conocía de Jesús, nunca había escuchado de Jesús. Entonces, eso de que cuando dicen los testigos de Jehová que le adoró, que lo está haciendo en un sentido reconociendo que él es rey, queda descartado, porque él no tenía ningún conocimiento quién era Jesús. Ahora, miramos que el autor en el capítulo 10 nos trae otro tipo de audiencia. ¿Qué está haciendo esta audiencia? Acusa a Jesús de blasfemia y le dice que esa blasfemia es porque él, siendo hombre, se hace Dios. Ahora, aquí entramos a donde empezó todo este argumento. Ya vimos que lo que nos está tratando de enseñar el autor del Evangelio de Juan. Vimos que a Jesús lo quieren apedrear en el versículo 31. ¿Y cuál es la razón? Jesús les promete vida eterna. En los versículos 27 al 28 les dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebata de mi mano. Y les continúa diciendo en el 29 y el 30 de que él está en unión en eso con el Padre, y que él es uno con el Padre, en el sentido de traer salvación al pueblo. Ahora, observemos que los judíos entendían muy bien el vocabulario de Jesús, por eso se enojan. ¿Por qué? Porque ellos tienen conocimiento, los judíos, y en especial pudiéramos decir los fariseos, los expertos de la ley, son los que reaccionan, no en sí la audiencia, sino que los encargados de llevar los mandamientos, los expertos en la ley, son los que reaccionan ante esto. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio ellos tienen el conocimiento de que solo Dios es el dador de vida, no hay nadie más. Y dice Deuteronomio, dice: ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Ya hasta ahí Jesús queda descartado en la teología de los testigos de Jehová, porque el Señor está diciendo que fuera de él no hay Dios, en D pequeña. De acuerdo a los testigos de Jehová, ellos creen que Jesús es un Dios pequeño, y ya Dios mismo nos está diciendo que fuera de él no hay Dios. Yo hago morir y yo hago vivir, dice. Él está excluyendo a cualquier Dios pequeño que quiera dar vida en este pasaje. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Exactamente las mismas palabras de Jesús, que dice: nadie las arrebata de mi mano. Entonces los judíos entienden este vocabulario, y por eso es que recogen piedras para matarlo. Y Jesús les dice: no está escrito en vuestra ley, en los versículos 34 al 36, no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses. Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Algo para recalcar aquí es de que Jesús de ninguna manera está promoviendo el politeísmo en la creencia de muchos dioses.
Ya en sí, eso es lo que creen los testigos de Jehová, al creer que hay un Dios mayor y un Dios menor. Entonces, Jesús aquí no está promoviendo el politeísmo, o sea, la creencia de muchos dioses. Es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque vamos a ir a averiguar quiénes eran estos que son llamados dioses. Estos dioses, él está citando el Salmo 82 en defensa de lo que acaban de decir ellos, que lo que dijo él es una blasfemia. Entonces, él cita el Salmo 82 y el Salmo 82 nos dice que estos simplemente eran hombres que llevaban como título el título de Dios. Porque dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? Les pregunta Dios o Jehová o Yahvé. Yo dije, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres moriréis y caeréis como uno de los príncipes. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que Jesús, número uno, no está promoviendo el politeísmo. Y número dos, en ninguna manera creo que Jesús esté haciendo un paralelo de que Él es como uno de estos jueces corruptos del Salmo 82. Eran simplemente hombres que llevaban como título Dios. Ahora, hemos visto todo el escenario que montó el autor. Ya nos dijo en el capítulo 1 la naturaleza de Jesús, en el 5 la igualdad que él tiene con el Padre, en el 8 ya nos revela que Jesús es Dios y de la misma boca de Jesús. Él les dice, si no creen que yo soy, ese es vocabulario que solo entienden los judíos. Una vez más, cuando interpretamos la Biblia, la tenemos que hacer basado en lo que los judíos entienden. Hoy en día es natural escuchar a las personas decir yo soy, pero no en la cultura judía. Los judíos entendían muy bien los términos que Jesús usaba. Por eso es que el escándalo de ellos al punto de querer matarlo. Entonces, como veníamos diciendo, el autor viene tejiendo el escenario, viene montando el escenario. Nos muestra su naturaleza en el capítulo 1, que Él es Dios y se encarna, entonces coge otra naturaleza. Y ahora ya es Dios hombre, 100% hombre, 100% Dios. En el capítulo 5 nos muestra la igualdad que tiene con el Padre, el plan de salvación, y en el 8 nos muestra las consecuencias de rechazar ese plan. Entre ese plan está el aceptar que Él es Dios. Y luego ahora nos muestra dos tipos de audiencia. En el 9 nos muestra a alguien que no tenía conocimiento de quién era Jesús, ni conocimiento teológico, no conocía a Jesús, mas sin embargo termina aceptando que Él es quien dice ser. Y por el otro lado, en el capítulo 10, nos muestra otro tipo de audiencia, que lo que hacen es rechazar lo que Él está diciendo y acusarlo de blasfemia. Pero ahora, la pregunta es aquí. Jesús, observe bien, Jesús en el versículo 27 y el 28 dice, yo les doy vida eterna. Entonces, ¿qué se necesitaría para que eso se haga una realidad? Ok, yo pienso que se necesitaría una prueba, ¿no? Y eso es exactamente lo que hace el autor. Mira la conexión que hace el autor en el capítulo 11. Él viene prometiendo vida eterna, ya nos dijo todo acerca de Jesús, su naturaleza, el plan de salvación, las consecuencias, una audiencia, ya se montó el escenario y ahora viene la conclusión de este escenario, ahora viene la obra. ¿Qué pasa? Coincidencia que él promete vida eterna, entonces entra la historia de Lázaro. Y nos dice, estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Observe lo que hace el autor del Evangelio. Jesús promete vida eterna, Lázaro muere, pero Jesús tenía el conocimiento de que él iba a morir, lo deja morir,
con el propósito de mostrarle a la audiencia que lo que él dijo en los versículos 27 y 28 es cierto. Entonces lo deja morir. Lázaro pasa algunos días hasta el punto de podrirse, y todos ya sabemos cómo termina esa escena, con Lázaro resucitado. Entonces, como pudimos ver, el autor nos viene mostrando desde el capítulo 1, montando un escenario para esta gran obra. Esta es la gran obra de la que venimos hablando. Yo sé que tal vez hoy va a haber algunas cosas en este estudio que acabamos de hacer, a comparación de otros estudios sobre Juan capítulo 10, o específicamente sobre el versículo 31. Ahora, esto impactó a los judíos en ese entonces, impactó al ciego, y hoy en día, a través de las generaciones, nos impacta a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar una decisión. O hacemos lo que hizo el ciego, que aceptó que Jesús era quien decía ser, ese Dios encarnado, y se postra usted ante él para rendirle adoración como el Dios todopoderoso, como lo venía mostrando el autor. O usted toma la posición de los judíos y lo acusa de que él estaba blasfemando. Porque usted tiene que tomar una decisión. O Jesús nos está mostrando por medio del evangelista Juan que él es quien dice ser, el Dios todopoderoso, o simplemente es una persona como esos jueces que llevaba por título Dios. Y un Dios, un juez corrupto como eran los del Salmo 82. Usted tiene que tomar esa decisión. Usted aquí ya le mostramos dos tipos de audiencia. O usted hace como el ciego y lo termina reconociendo como Dios, o usted hace como los judíos con toda su teología de Dios y lo rechaza como Dios. ¿Tú qué piensas, hermano? Bien, hermano, suscribo 100% tus palabras y la pregunta. Yo creo que esa es la pregunta que le queremos dejar a la audiencia. Y como para agregarle a lo que tú has dicho, la pregunta hoy en día, que como muchas personas toman la posición de estos judíos, principalmente los testigos de Jehová, que se me viene a la memoria Juan 17:3, que ellos dicen que para tener vida eterna necesitan un conocimiento sobre las escrituras, sobre quién es Dios. Y aquí vemos que el autor, como tú bien lo dijiste, las pusiste, hermano, muestra el escenario de un ciego, muestra a un ciego que no tenía conocimiento teológico, que no tenía conocimiento de quién era Jesús, mas sin embargo, él cree en Jesús, cree en la obra redentora de Jesús, y más que eso, le rinde un acto de adoración a Jesús, que es lo que tenemos que hacer hoy en día. Y muchas personas, más allá de los testigos de Jehová, que tienen una doctrina errada en cuanto a su creencia, más o menos parecida a lo que los fariseos aquí, los judíos, querían acusarle a Jesús de que él era un simple Dios chiquito, como lo ven los testigos de Jehová. Entonces yo creo que me hago con tus palabras, y esa es la pregunta: o creemos como ese ciego que tomó esa decisión precisa y correcta de creer que Jesús es el Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, redentor para toda la humanidad, y que Él es el autor de nuestra salvación, porque sabemos que Dios, el único que puede perdonar pecados es Dios, y el único que puede salvar es Dios, y Jesús vino autor, como salvador y como redentor hacia nosotros. Y bueno, esa es la pregunta que le dejamos: o creemos o tomamos la postura del ciego, como el autor lo quiere venir reflejando acá, para que Dios sea glorificado, como vemos como concluye la obra acá en Juan 11, para creer que esto es todo para la gloria de Dios, o para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. O sea, acá tenemos que rendirle toda la alabanza y la adoración a Jesucristo como Dios y como Dios Salvador.
Claro, entonces Así lo que, dejamos con esa pregunta. con esa pregunta. Usted ya vio el escenario, ya vio la audiencia, ya vio el protagonista y es su responsabilidad hoy en día también. Es Tomar coincidencia la que, mejor la decisión. exacto, es coincidencia que el autor haya montado todo este escenario para mostrarnos algo. Para mí, en el capítulo 11 el autor nos muestra, es una conexión del capítulo 10 y 11 para mostrarnos que Jesús le está diciendo a usted, yo te voy a demostrar que lo que yo digo es cierto y lo voy a Exacto. hacer por medio de levantar a Lázaro de entre los muertos. Entonces la decisión es Exacto. suya, esperamos que sea de ayuda este estudio y si le ayudó, compártalo y los esperamos en nuestros próximos videos. Dios los bendiga y sabemos que está dura la situación, pero Dios está en control, ¿ok? Gracias, hermano, por haber estado en este nuevo estudio. Es un placer siempre escudriñar las escrituras a tu lado. Gracias, hermano. Sabes que el placer es mío y te vuelvo a repetir que te agradezco por la invitación a ser partícipe de este estudio. Y siempre agradecido al Señor que Él nos va a dar siempre palabra y nos ha bendecido con este estudio, tanto a ti como a mí me ha bendecido el estudio y esperemos que le sirva a la audiencia. Y les vuelvo a decir que si les ha gustado este video y que lo puedan compartir para que muchas personas puedan entender aquí lo que el autor nos quiere mostrar en este capítulo 10 y 11. Así que bueno, muchas gracias, hermano. Nos vemos en un próximo video y estamos tranquilos en base a la situación que estamos viviendo en este momento, hoy y el mundo. Sabemos que nosotros como cristianos confiamos en el Señor, que Él es grande y poderoso para estar al control de esta situación. Ok, hermano. Listo, hermano. Ok, vamos a ver.